Muy buenos días. Es un gusto para todos nosotros recibirlos en el Teatro Carlos Pellicer en La Noria, Xochimilco. El objetivo de esta mesa de análisis es aportar información sobre la situación actual por la que atraviesa el Museo Dolores Olmedo, así como su destino inmediato y futuro. Como es del conocimiento público, el Museo Dolores Olmedo ha permanecido cerrado desde el año 2020. Hace 15 días se colocó una manta en su puerta principal, anunciando su reapertura para 2026, sin precisar ninguna fecha específica. Este espacio artístico, que es parte del patrimonio cultural de Xochimilco, cumpliría para entonces 6 años de haber cerrado. Sobre el destino del acervo, en especial el de las obras de Diego Rivera y Frida Kahlo, ya se ha conocido la pretensión de trasladarlas en próximas fechas a una nueva sede del museo, en el Parque Urbano de Diversiones Aztlán, en Chapultepec. El colectivo que convoca está formado por más de 100 miembros activos y se caracteriza por ser incluyente, apartidista y sin fines de lucro. También nos acompañan en este recorrido un nutrido grupo de plataformas como Change.org con 2.200 firmas de simpatizantes y un número superior en las redes sociales como Facebook e Instagram. Todos nosotros estamos muy preocupados porque se haga valer la voluntad y legado de doña Dolores Olmedo Patiño, en el sentido de que la colección, así como el museo, permanezcan íntegramente en su sede original en la ex hacienda de La Noria, en Xochimilco. Nuestra mesa de análisis está conformada por especialistas en la materia cuyos conocimientos nos aclararán y abrirán nuevos horizontes sobre la situación actual del museo. A continuación, se hará una muy breve semblanza de cada uno de nuestros invitados. Licenciada Adriana Malvido, escritora y periodista de larga trayectoria, ha sido colaboradora en 1+1 y La Jornada, autora de La Reina Roja y Nahui Olin, entre otros textos. Actualmente es editorialista del periódico El Universal, especializada en periodismo cultural. Bienvenida. Doctor Wolfi Efraín Cotton Olin, antropólogo social, doctor en Historia, especialista en Patrimonio y Derecho Cultural e investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA. Doctor Luis Cacho Pérez, doctor en Derecho, ha sido director jurídico de Conaculta del INVAL, titular de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura. Actualmente se desempeña como consultor especializado en Derecho Cultural y Arte. Licenciado Edgardo Bermejo Mora, escritor, historiador y periodista, ha colaborado como articulista en diversos diarios, suplementos culturales y revistas literarias de México. Ha sido diplomático cultural de las embajadas de México, tanto en la República Popular China como en la de Dinamarca. Al finalizar esta plática tendremos una sección de preguntas y respuestas. Agradecemos la anoten en el formato que se les dio al entrar. Cuando la tengan lista, por favor, entréguenselo a las personas indicadas. ¿Pueden levantar la mano? Las personas indicadas. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestros invitados y al público que nos acompaña. Hola, ¿sí? ¿Se escucha bien? ¿Está bien tu micrófono? Hola, hola. ¿Sí? Listo. Bueno, pues muchas gracias por recibirnos, vecinos de la Cueva Xochimilco. Gracias por organizar esta charla, que como saben es
una reedición de una que tuvimos hace algunas semanas en la Casa Lama, pero es mucho más significativo hacerla aquí con ustedes, con la comunidad, y más significativo aún que lo hagamos justo enfrente del museo que nos convoca esta mañana. Hace unas semanas, cuando presentamos esto, yo mencioné al inicio de la charla que nos podemos estar enfrentando a un caso similar a algo que ocurrió en el año 64. En el año 64, recordarán algunos, se inauguró el Museo Nacional de Antropología e Historia en Chapultepec, en Avenida Reforma. Con motivo de su apertura, las autoridades de ese entonces decidieron, de una forma bastante arbitraria, trasladar desde una comunidad del Estado de México, desde Coatlichán, San Miguel Coatlichán, del Estado de México, el gran monolito de Tlaloc, lo que representó un despojo mayor y un atentado artero contra el patrimonio de la comunidad de este lugar. Quiero recordarlo viéndolo, para que veamos un poco cómo a veces la historia es como una rueda que se va repitiendo. Y además lo que vamos a ver es solo un pedacito de un reportaje que hizo la televisión española. Piensen ustedes, son los años 60, el general Franco gobierna con bota dura en España, y aún el lenguaje es muy curioso, porque dicen que están trasladando a este dios pagano. O sea, todavía los españoles le llaman un dios pagano, porque pues, no era dios, ¿no? Dios, el español. El Tlaloc pues, sería pagano. Luego menciona al principio que acompañados por el ejército, pero no mencionan que estaba el ejército ahí porque hubo movilizaciones de la comunidad que se negaban a que se llevaran algo que le pertenecía históricamente a la comunidad. Incluso dicen, y el pueblo se congregó para despedir a su ídolo. Pues sí, se congregó para despedirlo, pero lo que no cuentan es que fue una profunda una profunda protesta, una larga protesta que sin embargo no llegó a ningún lado. Imagínense ustedes, es el 64, Díaz Ordaz gobierna este país en un momento de profundo autoritarismo. La pregunta es si podemos repetir esto, pero bueno, antes de seguir, veamos estos minuto y medio para recordar un mal pasaje de nuestro pasado, por favor. Un enorme vehículo guardado por escolta militar transporta el monolito más grande de América, 167 toneladas de piedra de esculpir. Representa al dios mexicano de la lluvia, Tlaloc, que vivió en la barranca de Santa Clara durante siglos y ahora es conducido a su nueva morada. 42 cables de acero sujetan el monolito a la gigantesca plataforma transportadora que tiene 72 ruedas, sin contar con las 10 de los 2 camiones tractores que la mueven. No falta a este acontecimiento el coro general. Todo marcha a paso lento, como los siglos. El impresionante convoy avanza a una velocidad de 8 kilómetros por hora. El poder mitológico del dios pagano ha sido superado por la técnica moderna que pone en movimiento la piedra inerte. En la operación se desplaza una masa total de 222 toneladas. Al atardecer bueno, hasta ahí, solamente era para recordar este hecho por demás ominoso. Me pregunto, ¿qué va a pasar si un día, no muy lejano, algo similar ocurra? Es decir, si un día salgan de aquí, de este lugar donde ahora estamos, las piezas que van a ser trasladadas, curiosamente también a Chapultepec, como si Chapultepec fuese el destino del centralismo cultural mexicano. No hay que olvidar que Chapultepec además ha sido el sitio que ha recibido un presupuesto extraordinariamente alto en los últimos 6 años, de una manera totalmente desequilibrada, pensando en las necesidades culturales del resto del país. Y no es culpa, por supuesto, de Chapultepec,
pero es muy significativo que algo similar, por supuesto no es lo mismo, pero algo similar se repita. La comunidad de Cuatlichán se movilizó sin éxito, tristemente. Confío que en esta ocasión la comunidad, su comunidad, ustedes, logren tener la entereza y la convicción que corresponde al ejercicio de sus derechos culturales. Con esta introducción les agradezco de nuevo su presencia y vamos un poco a repetir la dinámica que tuvimos en la Casa Lama. Es decir, primero le vamos a pedir a la maestra Malvido, quien pues hace ya más de 25 años cruzó estas puertas para entrevistar a la señora Dolores Olmedo, y quien ha traído el tema, quien fue la primera que hizo, digamos, que hizo pública esta situación que hoy estamos presentando, que nos pueda hacer un recuento desde su visión periodística de lo que ha pasado, de cómo lo ve y sobre todo qué ha pasado en estas últimas semanas, donde el tema se ha trasladado por un lado a la esfera mediática. Ha habido ahí informaciones cruzadas, pero también ya es, digamos, un tema que se ha politizado y que demanda pues un nuevo entendimiento para ver qué camino siguen. Entonces, Adriana, por favor, tienes la palabra y luego continuaremos con los compañeros. Hola, muy buenos días. Primero, pues quiero agradecerles muchísimo esta invitación que nos hacen. Como dice Edgardo, tiene significación multiplicada platicar con ustedes aquí enfrente del museo y con la comunidad de Xochimilco. Entonces me voy a permitir repetir un poco lo que leí en la Casa Lam, pero después vamos a actualizar porque han pasado cosas muy importantes desde que la comunidad de Xochimilco intervino. En la Noria, a orillas del pueblo de Tepepan, en un casco de hacienda del siglo XVI, se reunió desde 1994 la colección más importante de pintura de Diego Rivera y el acervo más grande del mundo en obras de Frida Kahlo. La serie más completa que se conoce de grabados y dibujos de Angelina Beloff, una colección de arte prehispánica, una de arte barroco y una más riquísima de arte popular. Todo este tesoro albergaba el Museo Dolores Olmedo en Xochimilco. Quiero decir alberga, no sabemos. ¿Será posible que se mude al Museo Parque Aztlán en Chapultepec? Cuando leí que el gobierno de la Ciudad de México anunció la construcción de un museo más en Chapultepec, dentro del parque de diversiones que supliría a la antigua feria, para exhibir el acervo que donó Dolores Olmedo, las palabras de la coleccionista cobraron volumen en la memoria de una entrevista que le hice en 1995. En su casa, rodeada de espectaculares jardines junto al museo, paraíso de árboles frutales y plantas, bugambilias, pavos reales y perros xoloxcuintles, se presentó. Me llaman la Coatlicue de Xochimilco, y advirtió: yo eduqué muy bien a mis hijos, les he hecho muy buenos regalos y los 4 tienen mucho dinero, por lo que no necesitan más, y mi museo es para el pueblo de México, y así lo dejé muy claro en la escritura. Se trata de una donación a través del gobierno federal, con cargo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que no se metan conmigo el INBA y nadie más. Esto está publicado en La Jornada. A la pregunta de por qué no quería nexos con las instituciones culturales oficiales, me contestó: porque he tenido malas experiencias, ya no estoy dispuesta a que se lleven nada de aquí. En 1955 a Dolores Olmedo la nombran presidenta vitalicia del Fideicomiso Diego Rivera, instituido por el Banco de México, y directora vitalicia de los museos Anahuacalli en Tlalpan y Frida Kahlo en Coyoacán. En 1962 compra la propiedad en Xochimilco, remodela la hacienda y adquiere los terrenos adyacentes hasta alcanzar 32,000 metros cuadrados. En 1965 hace del sitio su casa. En 1994 dona al pueblo de México a través del Fideicomiso Dolores Olmedo el museo que lleva su nombre con toda su colección. 136 obras de Diego Rivera, 25 de Frida Kahlo, más de 600 piezas prehispánicas,
el acervo de arte popular y las 42 obras de Angelina Beloff, se convierte en uno de los museos más ricos y más bellos de México. Mire, Linda, yo sé que usted es la única que puede recuperar mi obra por el cariño y el cuidado que le pone a mis cosas. Estas son las obras que usted debe de tener, le dijo su amigo Diego Rivera en 1956 y le entregó una lista. Así, doña Lola, que era hija de una maestra normalista y que empezó a ganar dinero propio con la venta de tortas y donas para escuelas, que se educó en la música y el arte, controvertida amiga del poder y de los intelectuales y artistas del siglo XX, se hizo, como me dijo a mí, millonetas, con una compañía constructora que ella creó. Comenzó a comprar obra de Rivera y con mucho esfuerzo formó la colección más grande del mundo de Frida. Reúne desde el primer retrato que Diego Rivera hizo de su madre a los 10 años hasta la última obra del pintor, Las Sandías. El Museo Dolores Olmedo creció abrazando Xochimilco y en su entorno natural echó raíces. Llevarlo a Chapultepec e insertarlo en un parque de diversiones atenta contra la ética. Si ya tiene una casa inmejorable, ¿por qué construir una nueva ahí donde ya abundan los museos? Mientras que el gobierno de la Ciudad de México anunciaba oficialmente en 2021 que en 2023 inauguraría un nuevo Museo Dolores Olmedo en el Parque Urbano Aztlán, serias inquietudes surgieron alrededor del nuevo proyecto público-privado, porque la escritura notariada que la autora del acervo firmó para donar la noria y todos los bienes que contiene al pueblo de México, se lee claramente: el museo no podrá cambiar de nombre ni de domicilio. En la escritura notariada a la que tuve acceso y que ahora se ha publicado, afortunadamente, contrato del fideicomiso denominado Museo Dolores Olmedo Patiño, número 11.421, en su última versión, antes de la muerte, ahora penúltima, en su última versión entonces, antes de la muerte de doña Lola, la que se firmó el 4 de abril de 2002, la famosa mecenas dona al pueblo de México la colección de Diego Rivera, Frida Kahlo y Angelina Beloff, pero también integrados en el denominado Conjunto La Noria, los bienes muebles e inmuebles, los terrenos, las construcciones ahí existentes, la colección arqueológica, la de arte novohispano y la de arte popular, la biblioteca, las alhajas que el maestro Rivera diseñó para ella, todos los animales que se encuentren dentro de los límites de la propiedad, como los xoloscuincles, perros de todas las razas, pavos reales, pavos y hasta sus futuras crías. En la cláusula 11ª se lee que el fideicomiso, cuyo fideicomisario es el pueblo de México y el fiduciario es Nafinsa, se crea con el objetivo de, voy a citar, que el pueblo de México y el mundo conozcan las obras pictóricas del maestro Diego Rivera y de Frida Kahlo, así como todo lo que integra el patrimonio del fideicomiso. Es su voluntad como fideicomitente que el museo que lleva su nombre sea imperecedero, viva siempre, nunca se clausure y que este fideicomiso del que depende subsista siempre. La cláusula 4ª establece que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aportará un fondo intocable de 60 millones de pesos y solo los intereses que ese fondo produzca servirán para solventar los gastos de operatividad, mantenimiento y funcionamiento del museo. El patrimonio líquido de ese fondo, cito, no podrá ser dispuesto ni por el fideicomitente, ni por el comité técnico, ni por el patronato, pues deberá ser permanente para la autosuficiencia del museo. Más adelante señala que el museo no podrá cambiar de nombre ni de domicilio, ni pasar a otra Secretaría de Estado. Los bienes fideicomitidos se mantendrán juntos y en su mismo domicilio. Los objetos no saldrán del museo, salvo en casos provistos con anterioridad. Esos casos, se lee en la escritura, deberán ser muy excepcionales y para exposiciones sumamente especiales, previa autorización de don Carlos Howard Phillips Olmedo, a falta de ella, o del comité técnico. Podrán salir algunas obras únicamente para exhibirse temporalmente en exposiciones a nivel nacional o internacional, siempre y cuando la ausencia de obras se cubra con préstamos recíprocos de obras de la misma calidad artística e importancia.
Al morir su madre, Carlos Phillips Olmedo se convirtió en director del Bello Museo y presidente vitalicio del Comité Técnico del Fideicomiso, integrado por los 4 hijos de la coleccionista, 2 de ellos ya fallecidos y 4 nietos. Es, junto con la Secretaría de Hacienda, custodio del riquísimo patrimonio que su madre donó al pueblo de México en Xochimilco. De ahí las preguntas. El acervo de Frida Siriego se renta en $450,000 a museos en el extranjero hasta 3 veces al año. Hay un fideicomiso irrevocable y un patronato que Dolores Olmedo dejó organizados para garantizar la permanencia del museo. Entonces, ¿por qué este sigue cerrado desde marzo de 2020? ¿Dónde queda el fondo intocable aportado por el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda para la operación y el mantenimiento del museo? ¿En dónde el fruto de las campañas de recaudación de fondos? ¿Cómo es que se acordó con el gobierno de la Ciudad de México la renta por 40 años de las colecciones del museo al nuevo Parque Aztlán? ¿A cambio de qué? ¿Es legal mover el acervo? Yo no sé, lo dirán los abogados aquí. ¿Qué pasará con la ex hacienda La Noria, que es parte del fideicomiso? ¿En dónde quedan los perros cholos y los pavos reales y demás fauna donada al pueblo de México? ¿En dónde la biblioteca y demás tesoros de la casa? Luego de atravesar los hermosos jardines que creo que ustedes todos conocen, con sus 53 especies de flora, los 15 tipos de cactáceas, sus 16 xoloscuincles, Dolores Olmedo residía en su casa de Xochimilco, al lado de su museo en la ex hacienda La Noria. Una mañana de 1995, si quieren, cuando quieran la poner, me abrió la puerta para una entrevista y conocí el universo de arte que la rodeaba en la vida cotidiana. Tomó asiento, flanqueada por 2 colmillos de marfil gigantes. Su deseo, plasmado en el fideicomiso que lleva su nombre, era donar el acervo museístico con sus colecciones, pero también esa casa con todos sus tesoros al pueblo de México. Me fascinan las cosas de arte. Mira qué marfiles tengo. Aquello parece un museo de arte asiático. Sí, me dijo, pero voy a dejar mi casa como biblioteca. Están catalogados ya 3,500 libros y eso está incluido en el fideicomiso. El comedor sería la sala de lectura, la cocina, que es muy grande, servirá para despachos. Todo eso pienso porque aquí hay cosas muy valiosas. Señalaba 2 enormes leones esculpidos, una pareja de elefantes de marfil, budas de porcelana, un arcón labrado de lanado de China, las piezas de Bangkok, los muebles que mandó hacer en Singapur a la medida para su comedor, una diosa china de porcelana, una vitrina con piezas de jade, coral, marfil, en un muro, los capotes bordados del cordobés con dedicatoria. De pronto otra joya, y la presumía, la exhibía con muchísimo orgullo. Era el auténtico trono del último rey chino, el mismo que utilizó Bertolucci en su película El último emperador. Tan impresionante como el juego de cubiertos de plata que perteneció a Maximiliano y que se exhibía en el museo. Contrario a su voluntad y a lo establecido en las escrituras notariadas, la casa de la mecenas se desmontó hace unos años para albergar exposiciones temporales. Ignorábamos entonces que en 2016 la familia Phillips Olmedo, que heredó la presidencia del fideicomiso, y esto me lo contó gente que me pidió no mencionar su nombre, pero forma parte de la comunidad de anticuarios de México, que comenzaría la familia a vender a través de Anticuarios de México marfiles, jarrones y otros tesoros de la casa. ¿Lograrán también vender los terrenos de La Noria? En octubre de 2019, Claudia Sheinbaum tuiteó: muchas gracias a Carlos Phillips Olmedo y a su hija Guadalupe por invitarme a conocer la ofrenda dedicada a la Ciudad de México en el Museo Dolores Olmedo. Los invito a visitar este extraordinario museo ubicado en Xochimilco. Poco después, el mismo gobierno negoció una contraprestación con los herederos y el espacio de 6,000 metros cuadrados para el nuevo museo Dolores Olmedo en el Parque Aztlán de Chapultepec. Se anunciaba ya en YouTube. Aquí te mostraremos el proyecto que Mota Angel México y Toro Urbana Capital tienen para que la feria, para ustedes, los juegos de la feria. Ve qué juegos tendrá y cómo llegará aquí el Museo Dolores Olmedo. Para doña Lola era una pena
que en Orozco ni Siqueiros tienen en México el reconocimiento que merecen. Desde su punto de vista se debe a las familias. Los artistas no dejan las cosas en orden y estas se venden. Con esos pintores tan buenos. Por eso, dijo, yo dejé lo mío bien asegurado. Su último deseo, le pregunté y me dijo, he tenido todo lo que he deseado, pero todavía quiero ver trabajar en grande mi museo. Sí, quiero ver eso. Y después en el catálogo del museo escribió, deseo que el pueblo de México esté consciente que este patrimonio no es transferible. A él pertenece, a él y solo a él. Jamás podrá extinguirse o desintegrarse, porque siempre habrá, y de eso estoy convencida, un mexicano digno que exija que este patrimonio perdure para siempre. Eso fue lo que se presentó en la mesa y preparé algo actualizando la información. Luego de la mesa de análisis Revocar lo irrevocable en torno al fideicomiso Museo Dolores Olmedo, que se realizó el 26 de junio pasado, y el posible traslado de sus colecciones al Parque Aztlán de Chapultepec, una conclusión es que se cuenta con herramientas legales para exigir la reapertura del recinto en Xochimilco y evitar que se traicione la voluntad de la coleccionista que lo donó al pueblo de México. El notario especialista en fideicomisos, Miguel Ángel Beltrán Lara, él se disculpó, no está en México, pero su punto de vista lo voy a leer en una síntesis. Se reunió con nosotros, igual que los expertos en Derecho y Legislación Cultural Wolfi Cotton y Luis Cacho, Eduardo Bermejo, especialista en cooperación cultural internacional, y quien esto escribe. Nos reunimos en Casalam, convocados por la promotora cultural Hilda Trujillo, para revisar el tema a la luz de los últimos movimientos por parte del Comité Técnico del Fideicomiso Dolores Olmedo, integrado por sus descendientes. Cerró el Museo Xochimilco desde 2020. Ese año, y esto es muy importante, modificó el contrato de fideicomiso que firmó la coleccionista en 2002. Y en la nueva versión desaparece la figura de el pueblo de México como fideicomisario y se transmite el rol de fiduciario de Nafinsa a Cibanco, hoy temporalmente intervenido. En 2021 se anunció un convenio con el gobierno de la Ciudad de México para la renta de la colección durante 40 años al Parque Aztlán y nadie ha dicho que este haya sido cancelado. Analizamos la irregularidad en los cambios, la opacidad por parte del comité técnico que no ha dado explicación alguna del cierre del museo. Hasta entonces no la había dado, después ya dijo que se debía el cierre a que estaban restaurando el sitio. También hablamos de la omisión del INVAL y del desinterés de la Secretaría de Cultura en torno al destino de la colección más importante del mundo, que hay que reiterarlo, en obras de Diego Rivera y Frida Kahlo, entre muchas más inventariadas, como la arqueológica, la barroca y la de arte popular. El notario Beltrán Lara es claro en la posibilidad de un amparo. Cito, un contrato es un compromiso es una obligación y celebrarlo ante notario es muy importante. La intención de Dolores Olmedo es clarísima. En el contrato del fideicomiso hay un instrumento legal, un arma muy importante que se puede hacer valer ante la autoridad. El término pueblo de México, que parece tan abstracto, aquí se concreta y debemos exigir rendición de cuentas. Llevar el museo al Parque Aztlán traiciona el espíritu original del fideicomiso, como dice Wolfi Cotton. El INVAL tiene facultades de demandar públicamente que se cumpla el contrato, asegura Luis Cacho. Coincidimos ese día. Si en Nayarit la sociedad civil logró una suspensión definitiva al ampararse contra la destrucción de la Ciudad de las Artes en Tepic, si en la colonia del Valle de la Ciudad de México los vecinos salvaron un laurel de la India centenario con una declaratoria como árbol monumental, si en Tabasco se organizan en defensa del Museo Parque La Venta, ¿por qué no rescatar al Museo Dolores Olmedo en Xochimilco? El valor de las colecciones es mundial, pero la importancia de un espacio así para una comunidad al sur de la ciudad es inconmensurable. Desde la primera fila ese día Carmen Parra cerró, ese museo es la imagen de México. El 4 de julio redactamos una carta abierta que firmaron más de 100 personas ciudadanas
la mayoría de la comunidad artística y cultural, dirigida a las autoridades de la Secretaría de Cultura, el INVAL, el INA, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, a la titular de la Alcaldía de Xochimilco y al Comité Técnico del Fideicomiso Museo Dolores Olmedo. Bien. El INVAL respondió, yo quisiera que mis compañeros hablen de la respuesta del INVAL, que tiene más que ver con ellos y su especialidad. También respondió el museo sin dar una información clara. En una parte, sin embargo, dicen, en respuesta a esa carta, cualquier extensión o colaboración con otros espacios culturales es una grandísima oportunidad para continuar cumpliendo con los fines del fideicomiso en cuanto a ampliar la difusión del patrimonio. Es decir, están hablando de extensión sin decir claramente a qué se refieren. Cabe mencionar que en esa carta nos acusaron de haber incluido firmas que no se hicieron, lo cual es absolutamente falso, y tenemos todas las firmas que en efecto se publicaron. Lo más importante en estos meses ha sido la organización de los vecinos y vecinas en el colectivo Defendamos el Museo Dolores Olmedo. Su continua labor en redes sociales y en las calles y espacios públicos de Xochimilco, la unión a su causa de la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, la recolección de firmas, la redacción de cartas, el punto de acuerdo en el Parlamento Abierto de Pueblos y Barrios Originarios, la organización de jornadas culturales cada 2 domingos frente al museo, su ejemplar exigencia con cultura. Eso provocó la respuesta del museo explicando que cerró por labores de restauración y modernización de las instalaciones, anunciando su apertura para 2026 y estar listo durante el Mundial de Fútbol. De mi encuentro y la entrevista con un grupo del colectivo, rescato sobre todo la conciencia de la importancia del museo como espacio de identidad cultural y de pertenencia, como lugar para la convivencia comunitaria, la educación artística y ambiental, como casa de una de las mejores colecciones del mundo. Además de su convicción de que debe respetarse la voluntad de Dolores Olmedo, hay un apego importante y muy entrañable con las colecciones, los jardines, las especies de flora y fauna y las actividades como los talleres, los cursos de verano para infancias, los conciertos, el altar del muerto cada noviembre, la capacitación para las participantes de la flor más bella. En la memoria colectiva de Xochimilco, Dolores Olmedo dejó una huella cultural imborrable. Como presidenta de vecinos ante la alcaldía, como promotora del Museo Ecológico de Santa Cruz Acalpixa, como quien financió el Teatro Carlos Pellicer, en donde nos reunimos hoy. También donó el predio para un jardín de niños y al menos una preparatoria que llevan el nombre de su madre, María Patiño, viuda de Olmedo, que fue maestra. El colectivo está consciente del papel de un museo de talla internacional como el Dolores Olmedo en su economía, pero también como un espacio que genera creatividad, educación visual y vocaciones artísticas y ofrece alternativas a jóvenes generaciones apegadas a dispositivos digitales como una única fuente de cultura. El museo contribuye a la descentralización museística y cultural de la Ciudad de México.